Muy buenas tardes a todos. Yo les voy a exponer sobre la medición de propiedades térmicas de los suelos nacionales para el diseño y construcción de estructuras termoactivas en México. ¿Qué son las estructuras termoactivas? Son un tipo especial de cimentaciones equipadas con tuberías de intercambio de calor para extraer o inyectar energía geotérmica superficial y utilizarla para el acondicionamiento de edificaciones. Estas tecnologías son innovadoras puesto que contribuyen a la protección del medio ambiente y proporcionan ahorros sustanciales a largo plazo para la climatización de edificaciones. En esta figura se muestran los principales componentes de las estructuras termoactivas, los cuales son tres. El circuito primario, que está constituido propiamente por las estructuras termoactivas. Estas pueden ser pilas, muros diafragma, túneles, losas, etcétera. La bomba de calor que permite ajustar los cambios de temperatura. Aquí se observa una fotografía de una bomba de calor y su cuadro de distribución para poder distribuirlo a través de un circuito primario en una edificación. Este circuito primario consiste esencialmente en el aprovechamiento de esta energía geotérmica, ya sea en agua doméstica como agua caliente o bien en lo que se conoce como el suelo radiante. Las estructuras termoactivas son estructuras especiales, tienen un funcionamiento dual, esto es, funcionan como una cimentación usual, como las que conocemos, pero además son intercambiadores de calor. Los cambios de temperatura propician afectaciones en este tipo de tecnologías y por tanto requieren un diseño geotécnico y estructural apropiado. Es decir, estar sometidas a deformaciones y esfuerzos térmicos que deben considerarse en el diseño. Además, en algunos casos, las propiedades de los suelos cambian con las afectaciones de los cambios de temperatura. Este tipo de tecnologías requieren también un diseño un diseño térmico, considerando la energía disponible del sistema, pero también los cambios de temperatura del suelo. Para realizar de manera apropiada el diseño de estas estructuras termoactivas se requieren esencialmente tres parámetros importantes: la conductividad térmica del suelo, la resistencia térmica de la perforación y también la temperatura media del suelo. En el Instituto de Ingeniería ya hemos realizado algunas tesis de licenciatura y de maestría para medir propiedades térmicas de los suelos nacionales. Se ha utilizado un método que se conoce como la aguja térmica. Se han podido efectuar mediciones tanto en laboratorio, como se observa aquí en una muestra de suelo arcillosa, y también mediciones in situ. Hemos podido explorar, por ejemplo, el suelo de Lomas de Santa Fe hasta profundidades de 40 metros. Se distinguen aquí los resultados que hemos obtenido. Estas pruebas, sin embargo, presentan el inconveniente, en el caso de las pruebas de laboratorio, el efecto de escala. Y en el caso de las pruebas que hemos podido hacer en campo, pues son más bien pruebas puntuales a distintas profundidades. Para solventar esto, existe un tipo de ensayo particular reconocido a nivel mundial que se conoce como el ensayo de respuesta térmica, por sus siglas en inglés de Thermal Response Test. Se le conoce usualmente como TRT. Esta prueba es un método estándar que permite la determinación in situ de la conductividad térmica tanto de suelos como de rocas. Permite determinar también la resistencia térmica de la perforación. ¿En qué consiste esta prueba? Se observa aquí en una ilustración el funcionamiento esquemático de un ensayo TRT. La prueba consiste en inyectar energía térmica al suelo a una tasa constante a través de un fluido conductor de calor, que en este caso es agua. Y se monitorea su temperatura a la entrada y a la salida de estas tuberías, que es una tubería en bucle tipo U. Con ello se mide los cambios a la entrada y a la salida. La prueba generalmente dura 5 días. En términos coloquiales, desde el punto de vista geotécnico, un ensayo TRT es análogo
a una prueba de bombeo común y corriente como las que conocemos y que nos permiten medir propiedades hidráulicas en los suelos. A mediados del año pasado, en 2020, se diseñó y se implementó en el Instituto de Ingeniería este equipo TRT, que es parte de un proyecto de investigación que tiene como finalidad la caracterización de las propiedades térmicas de los suelos mexicanos. Observan aquí a la izquierda una fotografía de los componentes del equipo TRT del Instituto de Ingeniería. Tiene un generador eléctrico, una caja de control eléctrico, una válvula de expulsión, un medidor de flujo, un transductor de presión, un sensor de temperatura, una bomba hidráulica, un tanque de agua y un calentador. Se muestra en la fotografía de la derecha una perspectiva completa del equipo TRT del Instituto de Ingeniería. Tuvimos la fortuna de que un arquitecto se interesó en esta tecnología y él decidió invertir con recursos propios para construir las primeras pilas de energía en una casa residencial. Esta casa residencial consta de 8 pilas en total, 6 de ellas son pilas de energía. Estas pilas constituyen las primeras en México para la implementación de esta tecnología. Se trata de una casa habitacional residencial en Lomas de Chapultepec, catalogado desde el punto de vista geotécnico en el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México como zona 1 de Lomas. Tiene una estratigrafía areno-limosa con grava y en algunas zonas este suelo tiene también fragmentos de roca. Esta es una vista longitudinal de la casa habitacional que se está construyendo. De ellas ya se lleva el avance de todas las pilas de energía. Puesto que ya se tienen construidas, se tuvo la oportunidad de hacer un ensayo TRT en una de estas pilas de energía. Esta es una fotografía que ilustra el sitio de prueba. Las características de la prueba efectuadas en el poniente de la Ciudad de México son las siguientes. La pila de energía tiene 80 centímetros de diámetro, una longitud de 15.5 metros y las tuberías que conducen o permiten la transmisión del calor tiene 4 bucles en U conectados en serie, como ustedes lo pueden ver aquí en la fotografía de la izquierda. Esta es la implementación en campo de una de las pilas de energía. Antes de realizar la prueba se tienen que hacer pruebas de presión para garantizar que no hay fugas en las tuberías. Esta es una fotografía que ilustra la colocación del armado y este es el colado de la pila visto en planta. Las etapas del ensayo se muestran a continuación en fotografías y este ensayo se hizo, insisto, en una pila ya construida. Esta es la llegada del equipo a la obra, en la fotografía de la izquierda. La fotografía del centro es la verificación de los sensores y el funcionamiento de las conexiones eléctricas y la figura de la fotografía de la derecha es la colocación en campo justo en el sitio de la prueba. En la primera fotografía de la izquierda vemos la colocación del aislante térmico para evitar pérdidas de temperatura. La siguiente fotografía, número 5, muestra la medición de la temperatura del suelo, es decir, la temperatura del suelo se mide previamente al ensayo TRT. En este caso, se utilizó un sensor térmico PT100. En la siguiente fotografía se ve la conexión de la tubería al TRT y la última fotografía muestra ya la puesta en marcha del equipo. Este equipo no lo mencioné, pero consta también de un data logger con 16 canales que permite la lectura de los datos. Bueno, este equipo funciona con el siguiente método de análisis que se implementó en su algoritmo. La geometría de la prueba la convierte en una prueba de corta duración, por tanto, el análisis tiene que realizarse en condiciones de flujo de calor transitorio. Doctora, queda un minuto, perdón. Sí, el método de análisis consiste en ajuste del cambio de temperatura medio del fluido a un modelo analítico. El modelo analítico es este que mide ese cambio de temperatura medio y en el que se multiplica la tasa de transferencia de calor por la resistencia térmica del medio. Esa resistencia térmica se descompone en estos 3 componentes, que es la resistencia térmica de la tubería, del concreto y del suelo.
Funciona implementando unas funciones conocidas como funciones G, que en este caso son de tipo empírico, y fueron implementadas exclusivamente para pilas de energía por Loveridge y Pori en 2013. Los resultados de esta prueba inicialmente se tiene que realizar una verificación de las hipótesis. Las dos principales hipótesis en este ensayo es que la temperatura del suelo tiene que ser aproximadamente constante, lo cual se observa aquí en la figura de la izquierda. Se pudo medir en el suelo una temperatura promedio de 18.8 grados centígrados que no tuvo una variación mayor de 1 grado. Se observa en la figura de la derecha la potencia suministrada y la tasa de flujo que también durante las 60 horas del ensayo permanecieron prácticamente constantes. Los resultados se observan aquí en cuanto al ajuste del modelo analítico a los datos experimentales. En azul distinguimos los datos medidos en las 60 horas que duró la prueba, y en rojo el ajuste del modelo analítico con la ecuación que mostraba yo antes. Los resultados que se obtuvieron en este sitio al poniente de la Ciudad de México son los siguientes: esta resistencia del concreto, esta resistencia térmica de la perforación y esta conductividad térmica. Todos estos resultados son consistentes con los que se ha observado y publicado en literatura internacional para pilas de energía y en suelos con características similares a las del sitio de estudio. Se distingue también que se obtuvo un muy buen ajuste entre los datos experimentales y el modelo analítico. Como comentarios preliminares concluyentes, se observa con base en los resultados obtenidos, se pudo evaluar la factibilidad de acondicionar diferentes áreas de esta vivienda que ya mencioné, particularmente la sala de reuniones, una recámara y la recámara principal. De manera preliminar, se pudo determinar que las 6 pilas de energía ya construidas pueden suplir los requerimientos de acondicionamiento de la recámara principal que se observa aquí. Esta información obtenida con los ensayos TRT contribuye al conocimiento de las propiedades térmicas de los suelos mexicanos y representa un recurso invaluable para la implementación de las estructuras termoactivas en nuestro país. Muchas gracias por su atención. Agradezco al equipo de trabajo de estudiantes detrás de toda esta investigación. Muchas gracias.